con Dios en el libro de los Romanos, para los que lo han leído, que dice que ahora tenemos paz con Dios, se refiere a la reconciliación. Se refiere, hermanos, que una vez más hemos sido reconciliados con Dios, que se ha quitado, hermanos, la enemistad, y que ahora, hermanos, tenemos amistad con Dios. Y esa paz con Dios es la que nos trae ahora la restitución en nuestras vidas. De tal manera que una vez teniendo la salvación, es decir, el perdón de pecados, ahora tenemos, hermanos, la promesa de la vida eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo. Ahora Él traería estas bendiciones de las sanidades, de la provisión, porque Él conoce nuestras necesidades. No dejó a un lado, hermano, nuestras necesidades. Él está dispuesto a bendecirnos, pero no es una obligación de Dios el hacerlo. Lo hace por misericordia, por su gracia, por su abundante, hermano, amor que tiene para con nosotros. Por eso usted va a ver que a veces hay sanidad, a veces no hay sanidad. Pero como le digo, hermanos, ahora lo que se centra en la atención son las bendiciones de Dios. No importa si el hombre está mal internamente, no importa si el hombre no se reconcilia con Dios y sigue siendo enemigo de Dios. Lo importante ahora es que puede recibir la sanidad, las bendiciones de Dios. Eso es un error. Eso es, hermano, una herejía grande. Porque Jesús vino fundamentalmente para eso. Por eso dio la vida con nosotros o por nosotros, para reconciliarnos con Dios. Y solamente a través de Él, hermano, el hombre puede reconciliarse con Dios. No importa lo que el hombre haga. Lo que es nacido de la carne, carne es. El hombre por su pecado no tiene acceso a Dios. El camino a Dios es Jesucristo. Diga gloria a Dios. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, o nadie viene al Padre, si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Él vino para eso precisamente, porque el hombre no tiene remedio. Jesús no es otra opción para llegar al cielo. Es la única opción, es la única respuesta que tú puedes tener para estar en el camino que lleva hacia la vida. Amén. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. No, si a muchos no les parece este mensaje, nos parece un mensaje más abierto. Como el dicho aquel, cualquier camino nos puede llevar a Roma. Y es cierto, se va por mar, se va por aire, se va por tierra, usted llega a Roma. Al cielo no. Al cielo solo hay un camino y se llama Jesucristo. Guste o no le guste. Y digo esto porque el evangelio no es cuestión de gusto. A nosotros no nos gustaba, y a muchos todavía siendo cristianos no les gusta, se incomoda. Si no, miremos, hermanos, las reacciones que tenemos por cosas tan sencillas. Hermanos, ya no queremos asistir, nos enojamos, nos llenamos de perjuicio y tantas cosas. No nos gusta. Es una lucha espiritual la que tenemos nosotros. Combatimos contra los deseos del espíritu, porque nosotros estamos en esta carne y nuestros deseos van contra los deseos del espíritu, contra los deseos de Dios. Esa es la lucha espiritual. Y muchas veces nos olvidamos de esa lucha y caemos, hermanos, en la carnada que nos presenta el diablo, el mundo, la mentira y todas esas cosas, el pecado. Caemos fácil y nos dañamos a sí mismos y dañamos nuestra relación con Dios.
Muchos esperan que Dios les hable personalmente y no a través de sus mensajeros. Pero Dios lo estableció así. Y por eso la Escritura dice que es por fe. Hace poco hablamos, hermanos, por ahí de que Pedro, cuando le hablaba a las iglesias, les escribía, inmediatamente recibió, hermano, una carta de la iglesia diciéndole que ellos, los apóstoles, le hablaban así porque habían visto al Señor, habían caminado con Él por 3 años y medio, caminaron con Él, vieron sus milagros, pudieron experimentar el amor de Dios porque lo tenían ahí. Es decir, le estaban diciendo que ellos no podían tener esa fe que ellos tenían. Pero la fe que nos habla la Biblia no es por vista. No es asunto que para creer hay que ver. Y Pablo dice que la fe no es por vista. La fe consiste en las cosas que no vemos y en las cosas que esperamos. Es la convicción de las cosas que no vemos. Es la certeza de las cosas que esperamos. Esa es la fe. Y al que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Entonces Pablo les escribe diciéndole: esto es lo maravilloso, que ustedes sin haberle visto han creído en Él y le aman y le sirven, porque es por fe, no por vista. Amén. Entonces aquí, hermanos, lo que se nos presenta es el llamado a los hombres a volverse a su Creador a través del arrepentimiento. Ese ha sido siempre el mensaje de Juan el Bautista, luego el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos. Ese es el llamado, que el hombre se arrepienta de su pecado, de haber llevado una vida sin Dios, es decir, una vida de rebelión contra Dios. El arrepentimiento. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje de salvación a las ovejas perdidas. Dice aquí que primero los envió solo a la casa de Israel, que no se fueran por camino de los gentiles ni entraran a la ciudad de los samaritanos. Esto era para que se cumpliera el dicho, hermanos, que la salvación venía de los judíos. Juan capítulo 4 verso 22. Pero después de la resurrección de Cristo, entonces se recibe, hermano, esa gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones. Capítulo 28 de este mismo libro de Mateo, del versículo 18 en adelante. Esto es bien importante porque al leer esto uno dice: bueno, ¿y entonces cómo es esto? Les prohibió predicarle a los gentiles, les prohibió entrar a la ciudad de los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos, hermanos, se habían relacionado, los judíos con los gentiles, se habían mezclado, eran medio judíos, medio gentiles. Al final, pues, habían perdido su identidad. Así de sencillo. Es como el evangelio de ahora. No voy a decir cada día va perdiendo su identidad, hace rato la perdieron. Y ahora los cristianos se avergüenzan de llamarse, de identificarse como cristianos evangélicos. Antes era una gloria. ¿Y usted es cristiano? Sí, soy cristiano evangélico. Ahora les da vergüenza de decir que son cristianos evangélicos. Esa identidad se perdió hace rato.
Ahora todo el mundo, como un decreto, como el decreto, hermano, del emperador, que amanecieron, hermano, al día siguiente, todo el mundo era cristiano. Hasta los diablos y los demonios, cristianos. Y todos los ídolos cristianos. Sí. Ese monumento, hermanos, de la estatua de Zeus, de Júpiter, una estatua gigante, al día siguiente ya era una estatua cristiana. Ya no era Zeus, ni Júpiter, hermano, ni Martes, el dios de la guerra, sino que ahora era el apóstol Pedro. Bien bonito eso, ¿no? Y hoy se ha vuelto otra vez a caer en ese error. Error garrafal, porque le están cerrando las puertas de salvación a los hombres. Así de sencillo. Entonces vemos aquí que Jesús envía, hermano, a sus discípulos solo a predicarle a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, de la nación. No vayan por ciudades de gentiles, ni en la ciudad de los samaritanos. Para que se cumpliese ese dicho, que la salvación hasta el día de hoy, sabemos, viene de los judíos. Eso no le gusta escucharlo al mundo ahora. Pero Jesús fue judío. Según la carne, fue hijo de David. Según la carne. Y nació dentro del pueblo judío. Era, hermanos, de la casa de Judá. Porque David era de la casa de Judá. Y de ahí nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Le guste a usted o no le guste? Pues vuelvo a decir, es que mira, hermano, como que el ministro anda buscando agradar a los oyentes. Así. Y así están hoy los predicadores, buscando cómo agradar a los oyentes. Que se sientan bien. Como que si ser cristiano, hermano, la prioridad es sentirse bien. El que se sienta bien, algo raro anda ahí, algo malo hay ahí. Porque la vida de un cristiano es agitada. Sufre la hostilidad del mundo. La sufrió ayer, lo sufrió ahora y lo sufrirá mañana. El que es cristiano realmente y que cree realmente en el Señor Jesucristo, el de la Biblia, siempre va a sufrir penalidad. Aún dentro de la grey, usted se ha fijado, los que realmente están firmes sufren, hermano, la hostilidad de sus propios hermanos. Porque la lucha, hermanos, se quiere, hermanos, llevar al líder y moldearlo a la manera de ellos. El líder tiene que saber siempre, el ministro de Dios, que no está para agradar a la grey, ni está para que la grey, es decir, la congregación, lo amen a él. Es como un médico. El médico, hermano, usted sabe que lleva el enfermo grave, gravísimo, y casi pues hace un milagro que la persona se sana. La familia está feliz, pero le paga. Y una vez que le pagan, se olvidan de él, porque es un médico. No está para agradar, está para llegar a tocar la llaga. Y usted sabe, cuando un médico, hermano, llega a tocar la llaga, nosotros mismos nos resistimos contra el médico. Él dice, tantas inyecciones, no me gustan las inyecciones. Pero tiene que ponerse la inyección. No me gusta. Tiene que tomarse este medicamento. No me gusta ese medicamento. Pues se lo va a tener que tragar o se muere. Así es sencillo. Y hoy le vamos a cortar el brazo. No, eso es muy horrible. Entonces se va a morir y se va a podrir todo.
Pero si él estuviera para agradar, tiene razón. De todos modos usted me está pagando, le dice el médico. Está bien, pues, no le vamos a quitar, vamos a hacer un esfuerzo de salvarle todo su cuerpo, ¿verdad? Pero no, el enfermo va en deterioro y por último, pues decirle a la familia, no se pudo. Ya la ciencia no pudo llegar ahí. Pero al principio había, hermanos, esperanza de decirle, mire, esto va en progreso, vamos a cortar, todo esto está ya podrido, entonces vamos a cortar unos centímetros para atrás, ¿verdad? Y corta. Y obviamente eso es un golpe desagradable para el enfermo. Pero ¿qué va a hacer? En las escrituras no nos gusta, hermanos, que el bisturí, que es la palabra de Dios, hermanos, venga a nuestras vidas. Es decir, para llegar a un verdadero arrepentimiento, usted tiene que conocer su estado delante de Dios. Y su estado delante de Dios es que usted es una llaga, dice el profeta Isaías, dice que usted es una llaga podrida y que todo lo tiene podrido, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y aunque se eche perfume y aunque se bañe, usted apesta delante de Dios, apesta a maldad, a homicidio, apesta a todo lo peor. Y entonces la gente se ofende. No, como dice, compadre, no me defienda mucho, ¿verdad? Pero la persona, para llegar a un arrepentimiento genuino, tiene que conocer su estado delante de Dios. Entonces el bisturí es bien importante, aunque nos desagrade. Es como el que se le va a disciplinar. ¿Qué dice la escritura? Ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles. Pero ahora como que se busca un mensaje, entonces se buscan libros de los psicólogos, de los terapistas, y se buscan libros, hermanos, de los encantadores, ¿verdad? Los encantadores, de los cuales la escritura dice, tengan cuidado con los encantadores, no vayáis tras de ellos. Los encantadores son aquellos que usted es la mamá de Tarzán, que usted es la princesa, que usted es una guerrera. Y hasta sacan imagen, hermanos, de mujeres vestidas de soldados y todo. Usted es una guerrera y usted aquí y usted allá. Y de guerrera no tiene nada. Una malcriada. No vayan por los gentiles ni en la ciudad de los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Ustedes se acordarán, Mateo, Leví, él era cobrador de impuestos. Pasó Jesús y le dijo, sígueme. Entonces este hombre vino, preparó una comida, invitó al Señor, a los discípulos, y obviamente a las personas que él invitó y que iban a llegar eran personas en la misma condición de él, pecadores y publicanos. Pasaron los religiosos y les desagradó y le dijeron a sus discípulos, le dijeron, vuestro maestro comiendo con los pecadores, con los publicanos. Santo. Y ya casi se iban a rasgarla. Y Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores al arrepentimiento, como lo mostró Mateo o Leví, o como aquel otro cobrador de impuestos, Zaqueo. ¿Se acuerdan? Zaqueo, el chiquitín. Jesús le dijo, hoy es necesario que yo pase por tu casa. Aquel hombre tenía vergüenza, tenía pena. Es decir, estaba consciente de lo que él era, pecador, era un estafador, era malvado. Se aprovechaba de su posición para estafar a la gente, era cobrador de impuestos. Qué casualidad, ¿verdad? Cobrador de impuestos. Pero Jesús vino a la casa de él. Y aquel hombre lo que hizo fue restituir todo lo malo de su vida. Todo lo que he estafado y robado, lo devolveré cuadruplicado, dijo.
Ahí estaba consciente de la maldad que había cometido. Eso es el arrepentimiento, volverse de la maldad y volverse a su Creador. Y que el camino es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, verso 7, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero Marcos y Lucas añaden diciendo sobre el arrepentimiento. Para recibir y ser beneficiado del reino de Dios, hermanos, que se había acercado a los hombres. Fue la predicación de Juan el Bautista y luego, hermanos, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es fundamental. Y fíjese que leí aquí la porción esta porque omite el arrepentimiento. Lo mismo pasa cuando Jesús dice, yo he venido por los pecadores al arrepentimiento. Pero en Mateo omite el arrepentimiento y dice, he venido por los pecadores. Es decir, al final el que se va a perder aún se pierde con la misma palabra de Dios. Porque él lo que hace es acomodar la palabra de Dios a lo que le agrade. Entonces dice, aquí está, miren, por los pecadores. Dios ama al pecador. Sí. Entonces te puedes seguir, y eso es lo que hace la religión, y que te permite seguir en tu maldad, en tu pecado, ¿verdad? Puedes seguir, todo está bien. Y más si te vuelves un hombre de buen corazón. Y más si te vuelves un hombre de buen testimonio. ¿Verdad? Todo está bien. Y no. El arrepentimiento es fundamental en el hombre. Y para pasar el arrepentimiento tiene que estar consciente de ello. Por eso Jesús siempre señaló el pecado y se lo señaló a los mismos religiosos. Ustedes son hijos de vuestro padre, porque vuestro padre ha mentido desde el principio. Les hablaba de Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio. Y ahí le llamó el padre de mentira. Y ustedes son sus hijos, les dijo. Los ubicó. Ustedes están mal. Por muy legalista, por muy celoso que quieran mostrarse con la ley, están mal. Necesitan arrepentimiento. Ahí tenemos a Nicodemo. Era un maestro de Israel, fariseo. Era parte del concilio de los fariseos. Es un hombre que lo tenía todo y ya era un anciano. Un hombre justo, piadoso, había cumplido la ley. Y va donde Jesús y le dice, maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque las señales que tú haces nadie las haría si Dios no estuviese con él. San Juan capítulo 3, lo lee en su casa. Y Jesús de una sola vez lo desarmó, hermano, lo desnudó completamente. De cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Ahí Entonces aquí él le dice, es decir, yo tengo que nacer de nuevo, es decir, yo ya siendo un viejo, tengo que volver al vientre para volver a nacer. Jesús le dijo, no, lo que es nacido de la carne 1000 veces que tú nazcas en la carne será, y la carne está corrompida por el pecado. Es necesario nacer de nuevo, es decir, espiritualmente. Y eso solamente se puede a través del arrepentimiento. Jesús nos abrió el camino, nos abrió la ventana, nos abrió las puertas para accesar a Dios, al amor de Dios. Y le habló a Nicodemo de su sacrificio. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego le da esa gran revelación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga la vida eterna. A eso vino el Señor Jesucristo, a darnos la salvación y la vida eterna. Pero tienes que estar dispuesto a cambiar. Tú no puedes cambiar. A veces la gente dice, yo quisiera, y quisiera ser cristiano, quisiera servir a Jesús, me gusta el mensaje de salvación, el evangelio, pero yo no puedo cambiar. Pues esa es una gran verdad. Ningún cristiano antes de venir a Cristo podía cambiar, porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Es incapaz, hermano, no tiene la capacidad. El que cambia es Jesucristo. Con su poder transforma la vida de los hombres. Diga gloria a Dios. Por eso tienes que venir a Cristo. Por eso, al reconciliarte con Dios, entonces tu vida, tu corazón cambia y te da la capacidad de reconciliarte con Dios y tener paz para con Dios. Amén. Verso 8, ahí están las bendiciones para el que cree. Conociendo Dios nuestra necesidad, Él dejó estas bendiciones. Al creyente se le llama a dar de gracia lo que recibió de gracia. Dice ahí verso 8, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. A ellos se les dio esto, hermanos, como una muestra de que el que ellos anunciaban y que venía detrás de ellos realmente era el Mesías. Y lo que hizo ahí fue precisamente, hermanos, capacitarlos para que pudieran hacer esta señal. Acuérdense que después, hermanos, cuando Jesús fue al monte que se llama el monte de la transformación, donde Él se transformó, ¿se acuerdan? Se transfiguró. Y solamente estaba con Jesús, Pedro, Juan y Jacob. Solo ellos tres. Mientras Él estaba ahí, hermanos, con ellos, y sucedió esa transfiguración, abajo había llegado un padre con un hijo que estaba sufriendo de los demonios. Estaba endemoniado, pues. Entonces los discípulos lo ministraron y no pudieron. ¿Se da cuenta de ese detalle? No pudieron. No pudieron. Cuando Jesús descendió, dice que los halló discutiendo ahí. Y el padre le dijo, he traído a tus discípulos, mi hijo, que es atormentado por un demonio. Y no sirven para nada. No les dijo así, no pudieron. Y le dijo al Señor, Señor, ayúdame, le dijo el padre del muchacho. Jesús le dijo, ¿crees que yo puedo hacer esto? El hombre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjense, hermanos, siempre los hombres mostraron la incapacidad. Siempre. Eso se llama humildad. Reconocer realmente que es pecador. Reconocer que no puede accesar a Dios. Eso es humildad. Él dice, creo, pero a la vez le dice, ayuda mi incredulidad. Es decir, dame fe, Señor. Y acuérdense que la fe es un don de Dios. No nace en nuestro corazón. A veces el hombre dice, tal vez nace en mi corazón, algún día voy a llegar. Voy a esperar que nazca en mi corazón. Jamás. Porque la fe, para creer en el Señor Jesucristo, la da el mismo Padre. Es un don de Dios. ¿Y cómo la da? La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. El que está atento, hermano, Dios comienza a tocarlo. Al final del mensaje, esa persona, hermanos, Dios le ha dado la fe para que crea en el Hijo de Dios. Por eso cuando, hermanos, los discípulos estaban en un lugar predicando en el libro de los Hechos, dice claramente que creyeron los que estaban ordenados para creer. Se refiere a eso. Cuando Dios, hermanos, toca la vida del hombre.
Ah, bueno, pues entonces voy a esperar a que Dios me toque, pues. Es que mire, hermano, el corazón del hombre es tan malo, tan perverso. Pero siendo enemigos de Dios, Jesucristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. Amén y amén. Luego de esto, dice, verso 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Amén. Fíjense que les ordena ahí, hermanos, que no se provean de oro ni de plata, que no lleven nada. Que no lleven nada, hermanos, que les va a estorbar en lo que es, hermanos, la tarea que Jesús les había encomendado. Estos son los que se llamaban, aún Jesús mismo fue un ministro o un predicador interino. Por eso, hermanos, por eso los líderes religiosos lo rechazaban. Ustedes recordarán cuando él entró al templo y después de limpiar el templo, los sacerdotes salieron y le dijeron, ¿quién te dio esa autoridad? El sumo sacerdote. No le señala eso, pero la pregunta es, ¿quién te dio esa autoridad de hacer lo que haces? Porque en nuestra parte nunca hemos escuchado que un sumo sacerdote te haya dado esa autoridad. Ni tampoco, hermano, el concilio de los fariseos, la escuela de los fariseos. ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús estaba dispuesto a decírselo, de dónde venía su autoridad. Entonces les preguntó. Y si ellos le daban respuesta, él les iba a decir de dónde venía su autoridad. El bautismo de Juan, otro que ni el sumo sacerdote ni los fariseos les habían dado autoridad. Pero les preguntó, ¿el ministerio de Juan venía del cielo o de los hombres? Entonces entre ellos consultaron, si decimos del cielo nos va a decir que por qué no creímos en él. Y si decimos de los hombres, voltearon a ver la multitud que estaba ahí, estos nos van a apedrear. Entonces le dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, ni yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago yo estas cosas. No es que no sabían, sino que no quisieron dar respuesta. Pues ni yo tampoco, les dijo Jesús. Así de sencillo. Eso es un predicador interino. Se estaba formando, hermano, la iglesia de Cristo, la cual, dice la Escritura, Jesús la conquistó con su propia sangre. El pueblo de Dios, donde judíos y gentiles, porque la salvación iba a ser para todo aquel que creyera en él. Eso forma en la iglesia, la congregación. Entonces un predicador interino les dice, no lleven oro, no lleven nada. Solo lleven una bolsa de pan ahí y un bordón, ¿verdad? Usted sabe que el palo siempre servía para hacer a un lado las culebras que salían en el camino, o salían otras clases de serpientes, como ustedes saben que salen por ahí, ¿verdad? Para eso era el palo, ¿verdad? O para abrirse camino, para apoyarse y muchas cosas, pues. Lleven eso y lleven pues ahí su bolsa pero no lleven muchas cosas que les va a estorbar después, ¿verdad? Entonces muchos se agarran de aquí, hermanos, siempre vamos a los extremos, ¿verdad? A los extremos. De decir, el predicador, hermano, no puede tener las bendiciones de Dios. Pero el otro extremo dice, el predicador puede tener las bendiciones de Dios, pero el extremo es que se enriquecen.
Hace poco le decía a alguien, predicadores hermanos, que trasquilan las ovejas. Fíjense, las ovejas son para trasquilarlas. ¿Sabe lo que es trasquilar, va? Sacan el pelo, la lana. Pero a esto no les basta sacarle la lana. Esto, hermano, con todo y venas se lo traen. Sangran a la gente con engaños, con astucia. En medio de ellos Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. Aquí lo dice de otra forma, el obrero es digno ¿de qué? De su alimento. Una cosa es ser interino, otra cosa es cuando ya se establece un ministro de Dios, que está precisamente alimentando a las ovejas con la palabra de Dios. Es diferente. Pero ninguno de los dos a los extremos. Ninguno de los dos. La meta del ministro tiene que ser cumplir el propósito de Dios. Y no estar pensando en engrandecerse a sí mismo, ni mucho menos enriquecerse. El que piensa en eso es un falso ministro. O está errado y tiene que rectificar. Cualquiera de las dos cosas. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Tengo que estar solo repitiendo, hermano. Verso 15 o verso 14. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Primero, el que se sacudieran el polvo de sus pies, eso era, hermano, una práctica que tenían los fariseos, ¿verdad? Que cuando llevaban el mensaje, y judíos, que eran judíos, pero rechazaban la ley, rechazaban, hermano, el fariseísmo, entonces ellos hacían eso, sacudían el polvo como señal, hermano, que esa persona estaba rechazando la ley, estaba rechazando, hermano, aún su identidad, que era un judío. Acuérdense que aquí los que iban a predicar, que se le llama discípulos aquí, y después fueron apóstoles, eran judíos, y que fueron enviados a la casa de Israel. Entonces ellos llevaron esa misma práctica como señal, un prototipo, que esas personas que rechazan a Dios, que es lo que sucede, jamás van a tener paz con Dios. Es decir, no se podrán reconciliar con Dios por otro medio, porque están rechazando el medio que Dios mismo ha señalado. Así de sencillo. Es decir, Dios nos dice, miren, yo quiero que ustedes se reconcilien conmigo. El medio es mi Hijo unigénito, Jesucristo. Allá tenemos aquella figura, ya que hablamos de la transfiguración. En la transfiguración, de repente dice que con Jesús aparecieron Moisés y Elías. Pedro, como siempre, hermano, al pobre le iba mal porro. Siempre daba la cara por los otros. Inmediatamente le dice al Señor, bueno sería hacer una enramada para cada uno, ¿verdad? Uno para Moisés, uno para ti, otro para Elías. Y dice claramente ahí que no sabía ni lo que estaba diciendo, ¿verdad? Era una visión lo que había ahí. Jesús se transfiguró delante de ellos. El que apareciera, hermanos, Moisés y los profetas, era una figura, hermanos, de la ley y los profetas. La ley y los profetas. Ahora se había manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando desaparece Moisés y Elías, inmediatamente viene la voz y dice, este es mi hijo, a él oído. Es decir, la ley y los profetas dejaron de ser, cumplieron su propósito. A veces la gente no entiende eso. Creen que
no acatar la ley de Dios y de los profetas creen que es un menosprecio. No, lo que la Escritura está señalando es que la ley y los profetas tuvieron su cumplimiento. Tuvo su propósito y lo cumplieron. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era para los judíos, hermanos, que alcanzaran la justicia. Y no la alcanzaron porque no pudieron cumplir la ley. Es decir, la finalidad, lo fundamental de la ley era, hermano, que el hombre se diera cuenta que no podía cumplirle a Dios. No podían suplir la justicia de Dios. Por eso Pablo dice, cuando la ley dice no matarás, ahí me está diciendo que soy un homicida. Cuando la ley dice no robarás, entonces la ley me acusa diciendo de que soy ladrón. Cuando la ley dice no adulterarás, la ley lo que me está diciendo y señalando es que soy adúltero. En otras palabras, la ley, hermanos, al hacernos ver nuestra condición espiritual, estaba creando una necesidad, hermanos, de una salvación que tenía que venir de otra parte. Pablo lo dice, el fin de la ley es Cristo. Por eso venía, hermanos, y ahí tenemos la prueba, porque la ley, hermanos, no la podían cumplir, la necesidad de los sacrificios de los corderos. El hombre tenía que llevar una ofrenda, que era el cordero. Tenían que buscar el cordero, hermano, que estuviese limpia, purificada, sana, completamente sana. Y esa oveja sí, además que valía mucho, de gran precio, porque daban buena lana, buena carne y etcétera, etcétera. Prácticamente venía a ser la preferida de los dueños de las ovejas, casi como una mascota. Entonces, ¿qué él tenía que hacer a la hora del sacrificio? El hombre tenía que agarrar su mascota, ponérsela sobre su hombro y llevarla al sacrificio. Esa caminata hasta el sacrificio, el hombre tenía que hacer conciencia, hermano, que iba a morir un inocente, que el que merecía morir era él y no la oveja inocente que llevaba cargando. Y cuando llegaba ahí a la hora del sacrificio, no crea de que ahí la tiraba, ay, aquí está el sacrificio, tome el sacerdote, y se la aventaba. No. Él tenía que estar ahí y poner la mano sobre la oveja. Y no iba a cerrar los ojos y no quiero ver. No, tenía que ver ahí a la hora que el sacerdote desgollaba a la oveja, para hacer conciencia de la muerte y la necesidad de la muerte de un inocente. Juan el Bautista habló de la ofrenda que iba a quitar el pecado del mundo, y esa ofrenda no provenía de los hombres, sino de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a nuestro Señor Jesucristo. El fin de la ley es Cristo. Y tenemos aquella figura de la mujer adúltera. Vienen los religiosos, agarran a la mujer adúltera y se la llevan a Cristo. ¿Para qué se la llevan a Cristo? Esperaban dos cosas. Si no la condenaba, violaba la ley. Si la condenaba, el pueblo lo iba a apedrear. Esa era la finalidad de ellos. Agarran a la mujer adúltera y dejan ir al adúltero, porque para adulterar son de dos, ¿verdad? Tienen que ser dos personas, usted y con la que adultera, ¿así es? Sí, va. Pero ¿y qué pasó con el otro? Porque la finalidad era eso. Entonces llevan a la mujer y se la llevan a Cristo, gracias a Dios. La ley llevando al pecador a Cristo. Y le dice, la ley manda que tales personas tienen que ser apedreadas.
Tenían que morir lapidada a pura pedrada. ¿Tú qué dices? Y cómo insistieron, ¿verdad? Entonces Cristo alzó su rostro y les dijo, bueno, el que esté sin pecado, tire la piedra, ¿verdad? Y siempre le he dicho, por lo menos que ellos tenían conciencia, hermano. Porque él agachó toda su cabeza. Cuando lo volvió a alzar, se habían ido todos. Les acusó su conciencia. Tenían conciencia por lo menos. A muchos les falta eso, tener conciencia. Que cuando hacen chisme, cuando juzgan, están destruyendo hogares. Están poniendo entre enemistad a los hermanos. Están derramando sangre. Homicidas. Sí, yo sé que dice, hermano, aquí vengo, pues me arrepiento y muerto, ¿qué dice? La lora. Muerto la lora. No, aquí ellos sí tenían conciencia. Cuando les dijo, el que esté sin pecado, el que cree que está sin pecado, tire la piedra, ¿verdad? Entonces, se fueron retirando. No sé, yo iba pasando, decía uno. Pero no sé si iba a comprar yo cuando me encontré con esto. La cosa es que todo el mundo se justificó y se largó. Cuando Jesús alza su rostro, mujer le dice, ¿dónde están los que te condenaron? ¿Nadie te condenó? Nadie, ni yo tampoco. Pues si la ley no te condenó, ¿por qué te voy a condenar yo? La perdonó y le dice, no peques más. Eso es arrepentimiento y eso es reconciliación. Ni yo tampoco te condeno. La perdonó, pero no peques más. Tienes una oportunidad y te la estoy dando. Una oportunidad de vida. Eso significa el perdón. Que Dios te da oportunidad de empezar una nueva vida. Tomaré tus rebeliones y lo echaré en lo más profundo de la mar y jamás me acordaré de ellos. Te lo va a recordar el de duro de corazón, el soberbio, que ahí vas a estar viniendo siempre y si pecaste pasas a reconciliar y ya ahí los con un ojo abierto los que están orando, miren el sinvergüenza, allá va a reconciliar, mire que sinvergüenza, y va llorando ese hombre o va llorando esa mujer, mire que sinvergüenza. Y después de eso, canta, levanta su... Miren cómo levanta la mano y llorando. Es casi sinvergüenza, ya se le olvidó lo que hizo. No, no se le olvidó lo que hizo. Se arrepintió delante de Dios y Dios lo ha perdonado. Es usted el duro de corazón y debiera arrepentirse por eso. Ese silencio dice mucho, queridos hermanos. No sé por qué, pero siento que algo me están diciendo. Con respecto a Sodoma y Gomorra, usted sabe que vino juicio sobre estas dos ciudades, ciudades pecadoras. Había violencia en la tierra. Además de la violencia en la tierra, hermanos, la sodomía, que así se conoce ahora, hermanos, la práctica. Hermanos, cuando un hombre se mete contra otro hombre, una mujer con otra mujer, sodomía. Más adelante usted va a encontrar siempre eso, sodomía, que se refería, hermano, cuando hacían las fiestas de las tradiciones, y había ahí sodomía, y por eso dice ahí que, hermano, que tales personas no pueden entrar al reino de los cielos. Y claramente señala, hermanos, las relaciones contra natura, que usted lo puede leer en el libro de Romanos, capítulo 1, del verso 18 en adelante. Anótelo y lo lee en su casa, donde claramente se señala eso, ¿verdad? Entonces, Sodoma y Gomorra fue castigada con juicio, fueron destruidas las dos ciudades. Pero ¿qué dice aquí? Que el castigo sobre estas ciudades no es ni parecido a lo que recibirán los que rechazan al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es más grande. Por eso, aquellos no les predicó el Señor, no apareció el Mesías. Aquí ya vino el Mesías y se reveló que era el Rey Mesías, el Hijo de Dios
y que es Dios. Y por eso el escritor de los Hebreos dice que Dios nos habló de muchas formas, de diferentes maneras, mas ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, hablando de Jesucristo siempre. Es decir, lo que recibimos es tan grande la responsabilidad que usted no se percata y lo rechaza. Fuera de Jesús no hay salvación. Y usted irresponsablemente lo desecha. Y no importa las justificaciones que usted ponga, porque para eso somos buenos, para justificar. ¿Sí o no? Somos buenos. Imagínense, estamos en julio, viene agosto, hay una fiesta en agosto, ¿eh? Entonces voy a aceptar después de agosto, dice. ¿Y por qué después de agosto? No, es que sí, es que viene una fiesta que a él le encanta irse a emborrachar, ¿no? Y ya después de agosto ya saca cuenta, ¿eh? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, dice. Ya viene el niño Dios, dice. Entonces en enero, dice. Ya en enero, bueno, el día de los Reyes Magos, mi hijo hay que celebrar, dice, ¿verdad? Al hijo le da un pantaloncito, un regalo, y ellos pues, ¿verdad? Y después pues de enero dice, bueno, en febrero, pero en febrero ¿qué es? El día del amor, de la amistad. Es decir que nunca, hermano, porque siempre está pensando en satisfacer su maldad, su pecado, que lo está destruyendo. Usted sabe que el vicio lo destruye a él, destruye a su familia, destruye lo que más ama. Ese es el problema del vicio. Trae dolor a su familia y no se percata de eso. Trae destrucción de los hogares y no se percata de eso. Porque siempre justifica. Igual es el problema, si así me conoció, él sabía que yo era borracho, ¿y qué pues? Sí, pecó por, ¿verdad? La que se casó con él, pecó por, para no ofender, porque decir pecó por bruta, muy feo la palabra, por inocente dicen, ¿no? Por inocente. Pero en medio de todo esto hay esperanza. La esperanza de gloria, decía en el Antiguo Testamento, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el deseado de la gente, el esperado de la gente, nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que usted desea al final, solo Jesús se lo puede dar. ¿Qué busca la persona en el vicio? ¿Qué busca? Es un refugio. Al principio sabemos que todos nos metemos en el vicio por vagancia, ¿verdad? Vagancia, los amigos, pero después, hermano, el vicio lo viene a dominar completamente. Y aunque la persona no reconozca que está dominado, él no puede hacer nada y no quiere entender que es un esclavo del vicio. Pero en medio de eso, ahí está la esperanza. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Venid, dice Jesucristo, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias. ¿Y por qué debemos dar gracias a nosotros los creyentes? Porque Él nos sacó de la esclavitud, de la maldad, del pecado, de los vicios. Nos hizo nuevas personas. Hoy podemos agradar a Dios con nuestras vidas, honrándole, cantándole y sirviéndole. Antes agradábamos al mundo, satisfaciendo nuestros deseos. Ahora las cosas son diferentes. Todas las cosas llevan para bien en nuestro Dios. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno con nuestras vidas. Bendice alma mía Jehová,
Y te bendiga todo mi ser, Señor, porque tú nos sacaste del lodo y nos hiciste libre. Mientras usted le ora a Dios dándole gracias, y si en algo usted le ha fallado al Señor, pídale perdón. Pero pídale perdón de corazón, entendiendo también que no lo volverá a hacer. Y pídale la ayuda de Dios, porque Dios está dispuesto a ayudar si usted dispone su corazón a dejar la maldad. Mientras usted le ora al Señor, yo invito a aquellos que todavía no han dado este paso de fe, de recibir a Jesucristo, de recibir la salvación que Jesucristo ha traído. Eso es aceptar a Cristo. Eso queremos decir cuando venga, acepte a Cristo, entréguese a Jesucristo. Es un acto de fe, donde usted a través de un arrepentimiento y que hoy entiende que ha ofendido a Dios con su manera de vivir, pero usted quiere reconciliarse con Dios, venga al Señor Jesucristo. Él trae esa paz, esa reconciliación con Dios. Si hay alguna persona que siente la necesidad de entregarse a Jesucristo, que nunca lo ha hecho, que ya no soporta la vida que lleva, que ya no se soporta a sí mismo y hoy quiere dar este paso de fe, tenga la seguridad que si usted viene de corazón a Dios, Jesucristo va a cambiar sus vidas. Una nueva criatura. Yo sé que hay personas que necesitan dar este paso. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Cuando Dios hable es porque Dios quiere tratar con tu vida. Y Dios hoy ha hablado a través de su palabra. Y aquellos que se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse con Dios, hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Ya sea que acepta por primera vez a Cristo o se reconcilia con Dios, que una vez usted aceptó a Cristo, pero se alejó y hoy se da cuenta que nunca debiera haberse echado para atrás, pero hoy siente la necesidad de reconciliarse. Yo no voy a alargar el llamado, pero si hay una persona que siente esa necesidad de aceptar a Cristo, reconciliarse con Dios, ahí donde está, levante su mano en señal que usted va a dar este paso. Queremos orar por ti. Y quiera Dios que la decisión que usted tome no sea demasiado tarde. Porque así como hoy puede ser hallado el Señor, vendrán días, dice el mismo Señor, que lo van a buscar y no lo van a encontrar. Hoy es el día de salvación para tu vida. Vamos a orar. Y si tú sientes la necesidad de aceptar a Cristo, pasa aquí adelante. Padre, gracias. Gracias, Señor, por habernos dado tan grande salvación. Gracias porque nos diste a Jesús, tu Hijo amado, en el cual ahora hemos sido reconciliados contigo, Padre. Gracias por tu grande amor. Ayúdanos cada día a brillar para tu gloria, a agradarte con nuestra manera de vivir. Y Padre, siempre envía salvación